Vivimos en la era de la información. Y nunca antes el hombre había estado tan confundido. Criterios de fe. Defendiendo la verdad bíblica e histórica. ¿Y si te dijera que la mayoría de las personas que aseguran haber visto un fantasma en realidad no entendieron lo que ocurrió en ese instante? Bienvenidos al Evangelio de las Sombras, una exploración profunda sobre el misterio de lo invisible y la naturaleza eterna de nuestra propia alma. Sombras que se mueven en un pasillo vacío, un sonido inexplicable en medio de la noche, justo cuando todos los demás están profundamente dormidos. Esa sensación inquietante, un frío repentino en la nuca que te susurra que no estás completamente solo, aunque las puertas estén cerradas con llave. La historia de la humanidad está llena de relatos como este. En todos los países, en todas las épocas y en todas las culturas imaginables. Personas completamente diferentes, separadas por miles de kilómetros, han descrito experiencias sorprendentemente similares a lo largo de los siglos. Algunos creen fervientemente que vieron a un ser querido fallecido. Otros, con el rostro pálido, dicen haber sentido algo mucho más oscuro y antiguo. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a responder con seriedad. ¿Los fantasmas existen realmente según el orden de la creación? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de estas experiencias? Algo que nuestra mente lógica simplemente no puede procesar ni entender todavía. La mayoría de las personas responde esta pregunta desde el miedo irracional, desde los clichés del cine o desde la simple superstición popular. Pero existe otra forma de abordar este misterio. Una forma mucho más antigua, basada en la fe, la filosofía y la enseñanza teológica cristiana. Hoy vamos a explorar 3 preguntas fundamentales que cambiarán tu perspectiva sobre el más allá. La primera, ¿existen los fantasmas para la fe? Segunda, ¿es posible que las almas de los difuntos se manifiesten realmente a los vivos por permiso divino o por una necesidad espiritual? Y la tercera, quizás la más importante. ¿Por qué intentar comunicarse con ellos por voluntad propia puede ser un peligro espiritual enorme? Para entender estas verdades debemos empezar por el principio. Debemos recordar la verdadera naturaleza del alma humana y su destino final. El alma no es una sombra, es una realidad eterna creada para la luz. Acompáñame en este viaje por la teología de lo desconocido. Antes de las religiones organizadas, antes de la ciencia moderna, el ser humano ya se hacía una pregunta. ¿Qué ocurre después de la muerte? La respuesta que apareció fue sorprendentemente similar en casi todas las culturas. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros, que nunca tuvieron contacto entre sí, llegaron a una misma conclusión. El ser humano no desaparece completamente al morir. Algo continúa existiendo. Los filósofos griegos reflexionaron profundamente sobre esto. Platón habló del alma como una realidad inmortal. Aristóteles la describió como el principio que da vida al cuerpo. No eran supersticiones, eran conclusiones filosóficas, intentos serios de comprender la naturaleza humana. Pero hay algo aún más desconcertante: la conciencia. Puedes observar tu propio cuerpo, pero también puedes observar tus pensamientos. ¿Quién es el observador? Ese misterio llevó a muchos pensadores a una conclusión sorprendente. La mente humana no parece ser solo materia. Tal vez por eso, en casi todas las culturas surgió una misma intuición. La vida humana no termina con la muerte. No es una idea moderna, es una intuición profundamente humana. La filosofía lo sospechó, las civilizaciones lo intuyeron, pero la fe cristiana afirma algo aún más extraordinario. No solo que el alma existe, sino que el destino del alma define toda nuestra vida. Hay una pregunta que, tarde o temprano, todos los seres humanos terminan enfrentando.
No importa si eres creyente o no, no importa tu cultura, tu edad o el lugar donde naciste. En algún momento de tu vida, cuando el ruido del mundo se detiene, aparece una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué soy realmente? ¿Soy solo un cuerpo, hecho de materia, destinado a desaparecer algún día? ¿O hay algo más dentro de mí? ¿Algo que no se puede tocar? ¿Algo que no se puede medir? La ciencia puede explicar muchas cosas sobre el cuerpo humano. Puede explicar cómo funciona el corazón. Puede explicar cómo el cerebro procesa información. Puede explicar cómo el cuerpo envejece. Pero hay algo que sigue siendo profundamente misterioso. Tus recuerdos, tus pensamientos, tus decisiones, tu capacidad de amar. Todas esas experiencias parecen surgir de algo que no es simplemente materia, algo que parece existir más allá del cuerpo. La mayoría de las personas, incluso sin pensarlo demasiado, sienten que dentro de ellas hay algo eterno, algo que no parece destinado a desaparecer. Tal vez por eso la muerte nos resulta tan desconcertante, porque cuando vemos morir a alguien, sentimos que algo profundamente importante ha abandonado el cuerpo. No decimos simplemente que el cuerpo dejó de funcionar. Decimos algo mucho más revelador. La persona ya no está. La fe cristiana afirma algo que transforma esta pregunta. El ser humano no es solo un cuerpo, es una unión misteriosa. El cuerpo pertenece al mundo material, pero el alma es espiritual, no está hecha de materia. Y por eso no se destruye cuando el cuerpo muere. Esto significa algo profundamente impactante. Todas las personas que han vivido siguen existiendo de alguna forma. La muerte no es el final, es una transición. Y si el alma realmente continúa existiendo después de la muerte, entonces aparece una pregunta que cambia todo. ¿Dónde están ahora esas almas? Existe un momento que todos los seres humanos enfrentarán algún día. No importa cuánto intentemos ignorarlo. No importa cuánto tratemos de distraernos con las ocupaciones de la vida. Ese momento siempre llega. El momento en que el corazón late por última vez. El momento en que la respiración se detiene. Durante siglos, este instante ha sido uno de los mayores misterios de la existencia humana. ¿Qué ocurre exactamente en ese momento? La fe cristiana ofrece una respuesta clara pero profundamente misteriosa. En el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo permanece en el mundo material. Pero el alma continúa existiendo, no como un recuerdo o una energía abstracta, sino como una realidad espiritual viva. Según la enseñanza cristiana, después de la muerte ocurre algo inmediato. El encuentro con la verdad. El alma se encuentra con Dios. En ese instante toda la vida queda completamente iluminada. Cada decisión, cada acto de amor, cada oportunidad ignorada, todo aparece con una claridad absoluta. Es el juicio particular. La tradición cristiana enseña que el alma entra en uno de tres estados: el cielo, el purgatorio, el infierno. No son lugares físicos como los entendemos aquí, son estados espirituales de la relación del alma con Dios. La muerte no es la desaparición del ser humano, es el comienzo de una nueva etapa de existencia. Una existencia donde el alma continúa viviendo consciente y real. ¿Podrían las almas de los difuntos manifestarse a los vivos? En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas continúan viviendo sus vidas. Trabajan, hablan, piensan, planean el futuro. Pero existe otra realidad, mucho más silenciosa y mucho más invisible. Una realidad donde se encuentran todos aquellos que han muerto antes que nosotros. Las almas. La mayoría de las personas prefieren no pensar demasiado en esto. No porque la pregunta no sea importante, sino porque es demasiado profunda. Si el alma realmente continúa existiendo, entonces esas almas están en algún lugar, ahora mismo.
La tradición cristiana enseña que las almas no desaparecen, ni vagan sin rumbo por el universo. Después de la muerte, cada alma entra en un estado espiritual. Algunas entran en la plenitud de la presencia de Dios, el cielo. Otras pasan por un proceso de purificación, el purgatorio, y otras, lamentablemente, rechazan para siempre esa comunión, el infierno. El purgatorio es uno de los aspectos más incomprendidos de la fe cristiana. No es un castigo, es una purificación. Un proceso en el que el alma se prepara para la plenitud de la presencia de Dios. Y aquí aparece algo extraordinario. Las oraciones de los vivos pueden ayudar a esas almas. Cada misa, cada oración, cada acto de amor ofrecido por ellas. Esto significa algo profundamente impactante. Las almas de los difuntos no están completamente separadas de nosotros. La relación entre los vivos y los muertos no desaparece completamente. Y aquí es donde comienza uno de los misterios más fascinantes de la historia cristiana. Porque en algunas ocasiones extraordinarias, parece que esas almas han sido vistas nuevamente, manifestándose ante los vivos. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas continúan viviendo sus vidas. Trabajan, hablan, piensan, planean el futuro. Pero existe otra realidad, mucho más silenciosa y mucho más invisible. Una realidad donde se encuentran todos aquellos que han muerto antes que nosotros, las almas. La mayoría de las personas prefieren no pensar demasiado en esto, no porque la pregunta no sea importante, sino porque es demasiado profunda. Si el alma realmente continúa existiendo, entonces esas almas están en algún lugar, ahora mismo. La tradición cristiana enseña que las almas no desaparecen, ni vagan sin rumbo por el universo. Después de la muerte, cada alma entra en un estado espiritual. Algunas entran en la plenitud de la presencia de Dios, el cielo. Otras pasan por un proceso de purificación, el purgatorio. Y otras, lamentablemente, rechazan para siempre esa comunión, el infierno. Si el alma realmente continúa existiendo después de la muerte, entonces surge una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Es posible que esas almas puedan manifestarse a los vivos? Esta pregunta aparece en casi todas las culturas. Historias de apariciones, sombras que parecen tener forma, presencias que parecen observar. Pero durante siglos la mayoría de estas historias han sido tratadas de dos maneras: o como superstición, o como terror. La fe cristiana no aborda este tema desde el miedo, ni desde la curiosidad morbosa. Lo aborda desde la verdad. Y cuando analizamos cuidadosamente la tradición cristiana, descubrimos algo sorprendente. Existen momentos en la historia bíblica donde almas que ya no pertenecían a este mundo aparecieron nuevamente ante los vivos. La mayoría de las personas cree que si algo así ocurre, debe tratarse necesariamente de algo maligno. Pero la realidad es más compleja. La tradición cristiana reconoce algo muy importante. En circunstancias extraordinarias, Dios puede permitir que un alma se manifieste. En la historia de los evangelios existe un momento tan extraordinario que durante siglos ha desconcertado incluso a los teólogos. Un momento presenciado por solo 3 hombres: Pedro, Santiago y Juan. No estaban buscando un milagro, simplemente siguieron a su maestro hasta la cima de una montaña. La escena comienza de forma silenciosa. Jesús se detiene y algo imposible ocurre. Su rostro comienza a brillar, no como el reflejo del sol, sino como si la luz naciera desde dentro de él. Sus vestiduras se vuelven blancas, más blancas que cualquier tela que exista en la tierra. Están presenciando algo que jamás habían visto, una revelación de la gloria divina. Pero lo más extraordinario aún no había ocurrido. De repente, 2 figuras aparecen junto a Jesús.
no eran discípulos, eran hombres que habían vivido siglos antes: Moisés y Elías. Moisés, el gran legislador de Israel, el hombre que había guiado al pueblo a través del desierto, y Elías, el profeta de fuego. Los evangelios dicen algo que cambia completamente nuestra comprensión de la muerte. Estaban hablando con Jesús, no como recuerdos o símbolos, sino como personas vivas. Moisés había muerto siglos antes, su cuerpo había sido enterrado. Y sin embargo, allí estaba. Para los discípulos, este momento fue una revelación absoluta. La muerte no había destruido a Moisés, no había destruido a Elías. Sus almas continuaban existiendo. Y en ese momento extraordinario, Dios permitió que fueran visibles nuevamente. Pero esta historia no es el único episodio en la Biblia donde algo así ocurre. Existe otro relato mucho más inquietante. En la historia bíblica, existe un episodio tan inquietante que durante siglos ha provocado preguntas difíciles. No ocurre en una montaña iluminada. No ocurre en presencia de gloria divina. Ocurre en la oscuridad. El protagonista de esta historia es un rey, el rey Saúl. En ese momento de su vida, Saúl estaba dominado por el miedo. Sus enemigos se acercaban. Las batallas parecían inevitables. Y lo peor de todo, sentía que Dios ya no le respondía. Desesperado por obtener respuestas, Saúl tomó una decisión que sabía que estaba prohibida. Decidió buscar a alguien que pudiera invocar a los muertos. La ley de Dios había sido clara durante siglos. Nadie debía intentar comunicarse con los difuntos, pero el miedo puede ser peligroso. Esa noche, Saúl fue a ver a una mujer conocida por practicar nigromancia. La mujer no sabía que estaba hablando con el rey. Saúl había ocultado su identidad. Le pidió algo específico: invocar al profeta Samuel. Samuel ya había muerto. Había sido uno de los grandes profetas. Pero cuando la mujer comienza el ritual, algo inesperado ocurre. De repente, la mujer grita. No esperaba lo que estaba viendo. Una figura aparece, un anciano envuelto en un manto. Saúl comprende inmediatamente quién es. Samuel, el profeta que había muerto. La figura habla, no con palabras de consuelo, sino con un mensaje de juicio. Samuel le anuncia algo terrible, que perdería la batalla y que al día siguiente moriría. Y la historia bíblica dice algo estremecedor. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Este episodio dejó una pregunta que durante siglos ha desconcertado a los teólogos. ¿Era realmente el profeta Samuel? ¿O algo más? Estaba hablando a través de aquella oscuridad. Cuando las personas escuchan historias sobre almas que continúan existiendo después de la muerte, muchas llegan inevitablemente a una misma conclusión. Si las almas siguen existiendo, entonces tal vez podríamos intentar comunicarnos con ellas. Tal vez podríamos hacer preguntas y recibir respuestas. Durante los últimos 2 siglos, millones de personas han intentado exactamente eso. Sesiones espiritistas, mediums y tablas Ouija. La mayoría de las personas comienza con algo aparentemente inocente. Curiosidad. Un juego en una reunión. Una pregunta hecha en voz baja. Pero hay algo que muchas personas no comprenden. Cuando alguien intenta abrir una puerta hacia el mundo espiritual, no tiene control sobre quién responde. La enseñanza bíblica ha sido clara durante miles de años. No consultes a los muertos. No invoques espíritus. Estas prohibiciones no fueron escritas para limitar la curiosidad humana. Fueron escritas para proteger al ser humano. Porque existe una realidad espiritual que muchas personas prefieren ignorar. Los espíritus malignos. Los exorcistas de la iglesia han documentado algo que se repite una y otra vez. Cuando una persona intenta comunicarse con los muertos, algo responde. A veces con la voz de un ser querido. A veces con información que parece imposible de conocer. Pero con el tiempo, el patrón comienza a cambiar. Pesadillas, ansiedad inexplicable,
presencias que ya no parecen amistosas. La tradición cristiana enseña algo fundamental. El mundo espiritual es real, pero no todo espíritu es benigno. Por eso la Iglesia ha repetido durante siglos una advertencia muy clara. No intentes comunicarte con los muertos, porque cuando una persona abre esa puerta, no siempre sabe cómo cerrarla. En todas las culturas del mundo existen historias de fantasmas. Una sombra que cruza un pasillo, un objeto que se mueve sin explicación, un ruido en mitad de la noche, cuando todos duermen. Millones de personas aseguran haber vivido algo así. Algunos creen haber visto a un ser querido fallecido. Otros están convencidos de haber encontrado algo mucho más oscuro. La mayoría de las personas comete un error inmediato. Piensan que solo existen dos explicaciones posibles. O fue un fantasma, o fue imaginación. Pero la realidad es mucho más compleja, porque cuando analizamos cuidadosamente miles de testimonios, descubrimos que muchos de ellos pueden explicarse de formas muy diferentes. Algunas experiencias tienen explicaciones completamente naturales. Luces que crean sombras extrañas. Sonidos producidos por estructuras antiguas. El cerebro humano también tiene una característica muy poderosa: la tendencia a interpretar lo desconocido como algo significativo, especialmente cuando estamos solos o cuando tenemos miedo. Pero existe otro tipo de experiencias que son mucho más difíciles de explicar. Momentos en los que alguien siente profundamente la presencia de un ser querido fallecido. Momentos que ocurren en medio del duelo, cuando el corazón humano aún está intentando aceptar la pérdida. Estas experiencias son profundamente personales y muchas veces no tienen nada que ver con fenómenos sobrenaturales. Entonces, si muchas historias tienen explicaciones naturales, y si otras están relacionadas con experiencias humanas profundas, todavía queda una pregunta importante. ¿Existen casos inexplicables? Casos donde algo verdaderamente inexplicable parece haber ocurrido. Porque a lo largo de la historia, existen relatos que requieren cuidado, relatos que incluso los teólogos más prudentes han tenido que examinar con cuidado. Continuará.